Bueno, pues muchas gracias. Una plática excelente la del doctor Mejía. Yo realmente eh, me tocó el tema de aspectos claves del trauma facial. Y como bien comentaba la doctora Frida Medina, pues se trata de dar los aspectos más básicos del diagnóstico del trauma facial. Muchos de estos aspectos ya los ha mencionado el doctor Mejía en el desarrollo de su plática. Por lo tanto, hagamos un repaso de lo que el doctor Mejía nos dijo y que sea una plática pues más rápida. ¿Cuál es el objetivo general? Pues el objetivo general de esta plática es el conocer los principales datos clínicos radiográficos de lo que es el trauma facial, basándonos sobre todo en los datos clínicos de cuando recibimos al paciente y basándonos en lo que nosotros podemos observar. A partir de ahí serán los estudios que solicitemos o ya tendremos en mente un probable diagnóstico y las radiografías nos ayudarán a corroborarlo. Los objetivos específicos de esta plática son definir la secuencia de la evaluación clínica en pacientes con trauma facial. Y como les había comentado hace un momento, definir los estudios de imagenología requerida para corroborar el diagnóstico que nosotros ya pensamos de manera clínica del trauma facial. Y en base a estos hallazgos, pues definir un tratamiento inicial para el manejo del trauma facial. La evaluación del trauma maxilofacial, como mencionaba el doctor Mejía, y sigue siendo vigente la estadística que él manejaba, las relaciones del 30% de los pacientes con lesiones traumáticas en toda la economía del cuerpo comparten o tienen una lesión maxilofacial. La relación sigue siendo la misma, hombre-mujer, de 3 a 1, sin embargo, ahora vemos que esta relación puede estar presentando un incremento debido a que las mujeres estamos desarrollando actividades cada vez más frecuentemente fuera del hogar. Dentro de los aspectos muy importantes que tenemos que ver y pensar de manera inicial cuando tenemos un paciente con trauma maxilofacial son el riesgo de muerte asociada a estas lesiones, como por broncoaspiración. Tenemos los órganos dentarios que se pueden ver proyectados por el mismo impacto a lo que serían las vías aéreas, tanto superiores como inferiores. El shock hipovolémico. Es una zona, tenemos que recordar, como también nos mencionó el doctor Mejía, que es una zona con alta irrigación. Y podemos tener un paciente que tenga un shock hipovolémico por un sangrado nasal, sin tomar en cuenta las lesiones agregadas a los grandes vasos que se encuentran en cara y cuello. Lesiones de columna vertebral, tenemos que pensar que un paciente con trauma maxilofacial tiene asociadas lesiones de columna vertebral. Por lo tanto, el ABC del manejo de los pacientes traumatizados es sumamente importante para fijar la columna vertebral. Traumatismos craneoencefálicos severos que nos pueden dar cuadros importantes de sangrados, de broncoaspiración también, y recordar que siempre las lesiones de cara pueden implicar fracturas faciales, lesiones de partes blandas, de tejidos de cara, pueden ser aisladas o asociadas. Importante, el interrogatorio. Determinar contra qué objeto se lesionó nuestro paciente. Las condiciones generales en que ocurrió el accidente. ¿Hubo más personas involucradas? Si es un accidente automovilístico, ¿en qué parte del carro viajaba? ¿Tenía el cinturón de seguridad? Si se encuentra inconsciente, buscar la marca del cinturón de seguridad. Si se tratan de casos de agresión física, buscar las lesiones de ahorcamiento, en fin, todos estos datos clínicos que se ven en los tejidos blandos y que nos van a dar la clave
para empezar a pensar en un diagnóstico probable. El uso de dispositivos de protección, el casco, las rodilleras, gogles, protectores bucales. Si el paciente es portador de prótesis dental, hace como 4 meses nos llegó un paciente que había deglutido la prótesis dental y se encontraba en la tráquea. Pues nos llamaron a nosotros para ver si le hacíamos otra prótesis, yo creo. Si usa lentes, si estos se rompieron, ver que no esté parte del vidrio en el globo ocular y la intensidad de la fuerza, como también ya lo mencionaba el doctor Mejía. El ABC en trauma facial que ustedes manejan de manera rutinaria y que la saben mucho mejor que nosotros. A, en la vía aérea, B, respiración y ventilación, C, circulación, sobre todo en esta área de cara donde tenemos grandes vasos, déficit neurológico. En casos de trauma facial, puede haber un traumatismo craneoencefálico que vaya evolucionando. Por lo tanto, es necesaria la evaluación también de un neurocirujano y de un oftalmólogo. Por ahí veo al doctor Herrera, que no me dejará mentir. Trabajamos mucho en conjunto durante mucho tiempo y lo seguimos haciendo. La exposición y el control ambiental, ver si el paciente tiene quemaduras por algún elemento químico. Y una vez que hemos hecho inspección general, identificar, exponer y estabilizar las fracturas. La exploración física, como mencionaba el doctor Mejía, ver los puntos de hipersensibilidad, los puntos de hiposensibilidad, los puntos de el tipo del dolor. Podemos tener disestesias o parestesias, si hay crepitación porque hay salida del aire hacia los tejidos blandos, y esto nos puede condicionar un proceso infeccioso severo mucho más adelante. Entonces ya estamos pensando en que si es un paciente con un enfisema, hay que indicar antibiótico de entrada. Dificultad para la apertura bucal o alteraciones de la mordida, de la relación de los órganos dentarios que se encuentran en los maxilares con relación a los que se encuentran en mandíbula. Los signos y síntomas, como había mencionado el doctor Mejía, cialorrea, es decir, una salivación abundante. No es porque el paciente tenga una alteración de las glándulas salivales y esté produciendo mayor saliva, sino que se ve alterada la capacidad de deglución por estas disrupciones de la mandíbula. Entonces, este será un dato clínico que nos hablará de una fractura mandibular, halitosis. El aliento de los pacientes con sangre en boca o que la han deglutido es muy característico. Dificultad, evidentemente, para la función, tanto para la deglución como para la masticación. Obstrucción nasal, como vimos en el caso del doctor Mejía, por esta proyección y fracturas del centro medio facial. Alteraciones de la visión, que nos van a hablar de fracturas de órbita, fracturas de Lefort 2, donde hay pérdida de la relación interpupilar por desequilibrio de un ojo con respecto al otro, y las deformidades faciales, que nos van a hablar de estas fracturas que hay desplazamiento de los segmentos. La inspección. Tenemos que tener muy en claro la presencia de heridas o de abrasiones que nos van a dar la clave. Si hay equimosis, nos van a orientar hacia la zona donde fue el impacto de mayor fuerza, y tomar en cuenta que estas fuerzas se distribuyen y se van hacia las zonas de menor resistencia, y por lo tanto debemos buscar una línea de fractura o un trazo de fractura en contraposición con la zona de mayor impacto. Identificar las asimetrías, las dermoabrasiones, las quemaduras por productos tanto químicos como mecánicos, como fricción, las deformidades faciales o los hematomas, que debemos darle manejo inmediato, sobre todo en aquellos pacientes con comorbilidades como los diabéticos, que nos pueden provocar también procesos infecciosos severos. La palpación, como mencionaba el doctor Mejía, debe ser sistematizada, es decir, debemos tener un orden y un sistema para no
perder ninguna estructura de palpar. Debe ser en sentido cefálico-caudal, iniciando con el reborde orbitario superior, lateral e inferior. De ahí seguimos a los huesos cigomáticos, a la nariz, donde vamos a sentir crepitación, movilidad maxilar, que nos va a hablar también de una fractura Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, y concluyendo con la exploración intraoral. Como mencionábamos, la palpación debe ser en sentido cefálico-caudal, iniciando con el reborde superior, los huesos cigomáticos, los huesos nasales, los maxilares, para ver si hay disyunción palatina o disyunción de estas dos estructuras, son dos maxilares, con respecto a lo que sería la demás macizo facial. La mandíbula, y por último concluimos con la exploración intraoral, donde veremos si hay diástasis, si tenemos disrupción de la mucosa, que nos estará hablando de un trazo de fractura, y contar los dientes para saber si no tenemos algún diente proyectado hacia las vías aéreas. Determinar si hay presencia de cuerpos extraños, como les comentaba en este caso, paciente portador de una prótesis dental que se pueda haber deglutido o un órgano dentario, ver si hay escalones óseos y la relación de lo maxilar con la mandíbula. Las proyecciones radiográficas son necesarias, aunque bueno, actualmente para nosotros el gold estándar es la tomografía axial computarizada, pero bueno, siempre es bueno tener en mente que si no tenemos tomografía, hay varios estudios radiográficos que nos pueden dar una buena imagen para determinar los trazos de fractura, lo que sería el perfilograma, que nos va a dar una proyección lateral de la pirámide nasal y de los tejidos blandos que conforman todo lo que sería la nariz. La radiografía de Batters, que nos va a dar una imagen de las órbitas y del maxilar, que ya lo había mencionado también el doctor Mejía, y también nos va a dar la proyección de la pirámide nasal para ver si hay algún hundimiento o desplazamiento del tabique nasal. Las proyecciones de Hertz para nosotros son muy útiles para ver el arco cigomático, ver si está proyectado hacia lo que sería la apófisis coronoides de la mandíbula, con lo cual tendremos una dificultad o limitación para la apertura bucal. La radiografía posterior de cráneo, esta nos sirve para sustituir algunas veces la radiografía ortopantomográfica si no la tenemos, y recordar que siempre debemos tomar, cuando no tenemos toda la vista completa o hay sobreposición de estructuras, debemos tener dos proyecciones radiográficas con un ángulo de 90 grados entre ellas. Es decir, si yo tengo una radiografía posterior de cráneo, la siguiente que pediré será una lateral de cráneo o una lateral oblicua. La proyección de Towne, que nos ayuda a ver los cóndilos mandibulares, esto sobre todo en aquellos pacientes que tienen caídas y la región del golpe es en la zona del mentón, y como les mencionaba antes, la fuerza se proyecta hacia la zona de menor resistencia, que en este caso sería el cuello de alguno de los cóndilos mandibulares. Yo siempre les digo a mis residentes, cuando tenemos una fractura mandibular, son como los pingüinos, vienen dos en cada bolsita. Hay que buscar del lado contralateral otro trazo de fractura. La proyección lateral oblicua, que para nosotros es muy útil. Si tenemos la posterior anterior, pues complementar el diagnóstico con una proyección lateral oblicua que nos permite ver parte del cuerpo y de la rama de la mandíbula de ambos lados. La ortopantomografía, que también nos es muy útil para ver toda la mandíbula, como decía el doctor Mejía, en una imagen circular donde se despliega todo lo que sería la mandíbula y estructuras adyacentes, como puede ser parte del seno maxilar, parte del tabique nasal y los pilares cigomático-maxilares. La tomografía axial computarizada, como ya les comentaba hace un momento, es nuestro gold estándar. Para nosotros es muy útil porque nos da la posibilidad de tener cortes sagitales, sobre todo para aquellas fracturas de órbita, en las cuales queremos ver el piso de la órbita y saber qué tan desplazado está o si hay atrapamiento de las estructuras periorbitarias, como serían los músculos rectos o la grasa
Periorbitaria si hay herniación hacia alguno de las cavidades anatómicas que tenemos, como serían las fosas nasales en aquellas fracturas de pared medial de órbita o hacia el seno maxilar en aquellas fracturas de piso de órbita. La reconstrucción tridimensional es sumamente útil para nosotros para hacer planeación quirúrgica antes de entrar al quirófano y saber cuáles son los pilares faciales que tenemos que restituir. El objetivo de manejar el trauma facial no es la reducción de fracturas, sino es la restitución de los pilares faciales, como mencionaba el doctor Mejía en su plática. Tenemos pilares faciales que nos van a dar las dimensiones de alto, ancho y transversales de lo que es todo el macizo facial. Y nuestro objetivo como cirujanos maxilofaciales es devolver la armonía y la arquitectura de estos pilares faciales para poder tener evidentemente un resultado estético de manera secundaria. De manera primaria, nuestro objetivo es devolver la función tanto masticatoria como del habla, como fonación respiratoria a nuestros pacientes que tienen trauma facial cada vez más severos. Clasificación de fracturas mandibulares, el doctor Mejía ya las mencionó, son estas fracturas de tipo, la clasificación anatómica, que es muy gráfica y nos ayuda a tener un idioma similar entre todos los profesionales de esta área. Los datos clínicos, como habíamos visto, es el orrea, es la abundante salivación, el edema, equimosis, la deformación física por la diástasis de fracturas, limitación para la función, evidentemente limitación a la movilidad porque tenemos la inserción de los músculos y que se va a ver alterada por estos trazos de fractura. Halitosis, lo que habíamos comentado, la combinación de sangre con saliva, limitación a la apertura o desviación a la apertura en aquellas fracturas que está involucrado el cuello del cóndilo, la crepitación en fracturas que estén involucradas el seno maxilar o el piso de la órbita y que hay escape del aire hacia los tejidos blandos. Desviación a la apertura bucal. Esto nos indica hacia qué lado está fracturada la mandíbula, qué cuello del cóndilo está fracturado. Actualmente se continúa usando la la clasificación de las fracturas maxilares de Lefort 1, 2 y 3 con fines didácticos. Realmente cada vez encontramos menos trazos de fractura así como de libro. Actualmente encontramos fracturas multifragmentarias donde tenemos que hacer múltiples abordajes y las cirugías son cada vez más largas para poder lograr la restitución de los pilares faciales. Los datos clínicos de las fracturas maxilares son desplazamiento del maxilar al momento de hacer la manipulación, fijamos el dorso nasal y metemos los dedos para ver si hay movilidad de eje malar. Si hay movilidad del maxilar, estamos hablando de fracturas del maxilar. Cambios oclusales. Habitualmente el maxilar se desplaza hacia abajo en la región posterior, lo que nos va a dar una mordida abierta anterior porque tenemos interferencias oclusales posteriores que evitan que los órganos dentarios anteriores lleguen a su posición. Equimosis, hay que ver las líneas de equimosis intraorales que nos van a dar una clave para saber dónde está el trazo de fractura, epistaxis en aquellas fracturas faciales como Lefort 2 o Lefort 3 que estén involucradas las vías aéreas. Enfisema, ya lo habíamos mencionado, la fístula del líquido cefalorraquídeo. Esto es importante en aquellas fracturas faciales que tienen también involucro de la base de cráneo. Y es ahí cuando tenemos que llamar a nuestros amigos neurocirujanos para que ellos nos ayuden a hacer la reparación de la dura ya en el transoperatorio. ¿Qué hacemos con estas fracturas faciales? ¿Las tapamos o no tapamos esa nariz? Evidentemente es una fractura que ya está contaminada. Entonces, bueno, sí hay que dar manejo a esa fractura nasal, pero siempre y cuando tengamos la protección y la cobertura antibiótica. Blefaroedema, va a haber edema de los párpados, blefaroequimosis, diplopia por esta desalineación de la línea interpupilar y entonces no se puede integrar la imagen en el cerebro porque tenemos esta imagen alterada, esta disarmonía, el paciente va a ver doble.
nos va a referir que el paciente ve doble. Puede ser diplopia vertical o diplopia horizontal, dependiendo qué pared de la órbita esté lesionada. Distopia. Los globos oculares se encuentran en diferente nivel. La disyunción craneofacial que mencionaba el doctor Mejía y la pérdida de sensibilidad de la rama 2, que es la infraorbitaria, porque se encuentra involucrada en la mayoría de las fracturas de Lefort 2 o de piso de órbita, donde el trazo de fractura discurre sobre el conducto del nervio infraorbitario, que es la zona de menor resistencia. Muy bien, y también tenemos que ver los tejidos blandos. Este paciente llegó el día de ayer al servicio. Él fue un accidente automovilístico donde no tenía el cinturón de seguridad todavía en estas épocas, aquí no lo usa. Y se hizo un abordaje tipo mostarde, como mencionaba el doctor Mejía en su plática, nada más que este fue con el volante, no fue con un bisturí. Se proyectó hacia el volante, recibió la contusión en la región geniana y este fue el resultado. Cuando nosotros recibimos estos pacientes, primero que nada hacemos el manejo de los tejidos blandos, se hace un lavado riguroso, vemos que no haya estructuras nerviosas involucradas, y bueno, procedemos al cierre por planos de los tejidos y posteriormente pedimos ya, este es el cierre, así quedó el paciente, y posteriormente procedemos ya a la solicitud de estudios radiográficos que corroboren el diagnóstico de fracturas faciales. En este caso, el paciente presenta una fractura Lefort 1, en el cual, como ustedes pueden ver, el primer manejo es la estabilización de fracturas mediante la obtención de la fijación interdentomaxilar y la correcta relación entre maxilar y mandíbula. Este paciente todavía no ha sido operado, se opera el día de mañana y en cuanto tengamos las fotos posoperatorias y transoperatorias se las presentaré. Tenemos aquí la imagen donde vemos el nivel por encima de los alvéolos dentales del trazo de fractura horizontal. Las conclusiones. Bueno, el objetivo principal del manejo del trauma facial, como ya les había mencionado, es la restitución anatómica de los pilares faciales, así como de los tejidos blandos lesionados en un momento temprano para evitar en lo posible las secuelas en trauma facial, en pacientes con trauma facial. El tratamiento inicial, como habíamos mencionado antes, es la restitución de la oclusión que tenía el paciente previo al traumatismo. Esto, en la medida de lo posible, yo soy una gran defensora de los arcos barra de Eric. Creo que nos dan la estabilidad suficiente para incluso a veces llegar a manejar a estos pacientes solamente con la fijación interdentomaxilar. Y bueno, como conclusión, decimos que el objetivo principal del manejo del trauma facial es la restitución anatómica de los pilares y de los tejidos blandos lesionados para evitar en lo posible secuelas. Esta es la bibliografía que usamos y pues muchísimas gracias y cualquier duda o comentario pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias.